Tenemos conectado por Zoom al doctor David Duarte, que es integrante del Comité Panamericano de Jueces y Juezas por los Derechos Sociales de la Doctrina Franciscana. Respecto de los proyectos presentados, lo he leído en algunos detenidamente, otros he visto los fundamentos, los títulos que estos invocan y he escuchado los debates rondando alrededor de un tema que me parece central en esto, que es el tema de la libertad sindical y la no injerencia del Estado o lo que se llama la autonomía colectiva. Eh, Hay una cuestión que me parece que debemos tener presente, es decir, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿De dónde venimos? Y bueno, venimos de una Argentina dedicada a la evasión y al incumplimiento de las leyes. Eh, Recuerdo que el nacimiento del derecho del trabajo en Argentina viene precisamente de una historia bastante triste, grave, como fue la forestal que pagaba con ticket canasta y lanchón ticket, no se llamaban de esa manera, pero eran parecidos. Pero lo cierto es que el movimiento sindical es el que provoca e insiste en la realización de los derechos. Y es precisamente desde el conflicto que nacen los derechos. Ahora bien, el tema es cómo encauzar los conflictos y cómo canalizarlos. Y esto muy bien lo resuelve el 14 bis. Y creo que en este sentido, cuáles son los derechos de los gremios, es algo muy interesante. Y además, observar que la organización sindical es un derecho de los trabajadores, como bien lo dice el 14 bis, la organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial. ¿Y esto qué quiere decir? Que los sindicatos existen antes de que cualquier otra construcción jurídica. ¿Por qué? Porque es la voluntad de los trabajadores tendiente a organizarse para la defensa de sus intereses. Pero la cuestión esta es muy importante, hacer esta doble identificación de la libertad sindical como un derecho de los trabajadores y su ejercicio colectivo a través del sindicato. Reconoce a los gremios, el 14 bis, el recurrir a la huelga, a la de buscar la negociación colectiva y el convenio colectivo de trabajo, que es su resultado. Pero para esto se necesita autonomía colectiva. Ahora, ¿para qué existe el derecho colectivo? ¿Para qué es su funcionamiento? ¿Por qué tenemos esto? ¿Es por la voluntad de algún gobierno populista que le otorgó estos derechos? No. Esto existe en la historia de la humanidad. En las raíces, en las raíces de la Organización Internacional del Trabajo se consagra la libertad sindical. Por eso es importante que cuando hablamos de libertad sindical estamos reconociendo autonomía de un sector en defensa de los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Sencillamente lo leía en el título de la ley bases, ¿no? Ley bases para la libertad de los argentinos. ¿Qué argentinos? A ver, cuando un trabajador celebra un contrato de trabajo, resigna libertad, porque la dirección, organización y además aplicación de sanciones disciplinarias si no se cumple alguno de los postulados del contrato, la tiene una sola parte de esa relación jurídica. El contrato de trabajo es resignación de libertad. Lo que hace la ley laboral, por eso es de orden público, muchas de sus normas, es intervenir para que no haya abuso en ese espacio. Pero claro, ¿cómo se mejoran las condiciones de trabajo en ese espacio donde se resigna libertad una de las partes de esa relación? A través del sindicato. Porque como dice Alian Supiot, catedrático de la Universidad de Nantes, el trabajador se libera en lo colectivo. No es en lo individual que se libera un trabajador. Y acá han cometido un error muy grave con esta ley bases que se han sancionado al quitar esas indemnizaciones agravadas por el tema de la no registración. ¿Cuál es el gran problema de la no registración? Esto radica en que queremos dejar a la empresa como si fuera un espacio del señor feudal. No es así como funciona la democracia, no es así como funciona la libertad pública. Históricamente, la ley 2744 obligaba en algunas cuestiones vinculadas al contrato de trabajo 2744 la participación sindical.
como por ejemplo hoy lo hace la ley de teletrabajo respecto de los controles referidos a la privacidad del trabajador. Esos controles deben tener control del sindicato. Esto lo establecía la ley de contrato de trabajo y numerosos artículos que estaban en la ley de contrato de trabajo. Se lo quitó al sindicato del espacio del contrato individual de trabajo. Al quitárselo, lo que se generó es precisamente que no hubiese posibilidad de verificar si se cumple o no las obligaciones laborales. Se agregó a eso el retiro del Estado por también políticas económicas referidas a recetas, sea del consenso de Washington o de los organismos internacionales de crédito, achicar el Estado. Por lo tanto, ¿cuántos inspectores se necesitarían para controlar todo? Y esto también, no sé si me están escuchando porque parece que Sí, se sí, te cortó. escuchamos, no te vemos ahora, pero te escuchamos. Es como Dios que está, Perfecto, pero no, porque de quédate golpe, tranquilo. bien, bien. Sintetizando, la construcción jurídica, legislativa que tiene la Argentina viene de muchos avatares, viene de golpe de Estado. El golpe de Estado del 76 quitó esa presencia sindical, esa misma autoridad llama lo que autodenominó reorganización sindical, tendiente a intervenir los gremios, convocó a algunos, otros no estaban, pero como bien señalaron a la mañana, es muy importante la 23.551 en el hecho de que allí la organización de profesionales, trabajadores, ha hecho de la actividad sindical una norma que ha tenido consensos. Uno ve artículos de unicidad promocionada tendiente a fortalecer los sindicatos, pero también ve válvulas de escape en ese articulado donde se consagra desde el artículo 1 al 5 la posibilidad de esa libertad del ejercicio de la libertad sindical. Pero algo muy importante también, considerar a la persona del trabajador también como un sujeto de derecho colectivo y lo consagra el artículo 4, como peticionar a las autoridades, participar de reuniones. Y claro, cuando uno ve que hay regulaciones que articulan lo individual con lo colectivo, es decir, lo de contrato individual con lo del colectivo, el derecho colectivo, lo que ve es que hay un cercenamiento de esos derechos individuales, como recién decía el expositor que intervino antes que mi persona, el doctor Moyano, que perfectamente uno ve claramente qué significa estar en la puerta de la empresa con otros compañeros, porque ¿dónde se van a reunir? A ver, ¿dónde van a hacer una asamblea? ¿En qué lugar, en qué espacio, si el conflicto estalla en el lugar de trabajo, como ocurrió con Kraft Terrabusi? Un conflicto que tiene que ver con la higiene y bueno, ¿dónde se van a dónde van a plantear el problema? Dentro de la empresa. ¿Dónde lo van a plantear? Ahora, esto que obviamente se puede resolver a través de la intervención que tiene y las facultades que tiene la autoridad de aplicación, a ver, recurrir a la conciliación del arbitraje, diálogo, esto es lo que falta. Falta diálogo, no se puede mandar proyectos de ley sin convocar precisamente a los interesados directos de estos problemas, de esta problemática, porque esto no hace solamente a la cuestión de un programa económico o el carácter de cómo vamos a hacer un proyecto económico. Lo dice claramente la Constitución en el 75, inciso 19. El desarrollo humano y económico será con justicia social. La justicia social, que no es patrimonio de un partido político, la justicia social es un patrimonio de la humanidad. Y lo digo así porque en 1919 la OIT lo consagra como principio básico: no hay paz duradera entre los pueblos sin justicia social. Por lo tanto, ese principio básico es la guía, el rector para la legislación y regulación concreta. Cuando vemos que, por ejemplo, estamos con el tema de participación de las minorías en la conducción del sindicato, a ver, entonces, ¿para qué es la democracia? ¿Para qué es que se vote y gana? Porque sería muy ridículo pensar que en el Poder Ejecutivo algún gabinete se lo den a un partido de la minoría. Sería intolerable, empezaría a haber conflictos. Si esto mismo pasa en un sindicato, se vota una conducción, luego en la asamblea habrá participación y habrá otras formas de participación. Es decir, la garantía de la libertad y la democracia están dadas.
El tema de los aportes, esto ya lo ha dicho el Comité de Libertad Sindical, que son las autoridades que han consagrado, digamos, como intérpretes exclusivas del Convenio 87 sobre libertad sindical. Pero claro, nosotros tenemos también un proceso de evolución sobre esto. A ver, en el año 88 hay un consenso para el dictado de esa norma, en contraposición de un proyecto de ley llamada Ley Mucci. Se llega a ese consenso y en democracia se tardó 20 años para observar un artículo de la ley sindical. Pero si uno quiere Vamos pensar cerrando, en una doctor, que ya reforma de la ley sindical, estamos al pasados con el contrario, lo tiempo. tendríamos que hacer desde el punto de vista de la posibilidad de la intervención del sindicato en el contrato individual de trabajo para que haya mayor control y no haya evasión. Porque este es el gran problema. El problema es la industria del incumplimiento. Por lo tanto, si tenemos mayor participación del sindicato, también en la prevención, en la seguridad, como dice la ley de riesgo de trabajo, que sin embargo no lo tenemos, bueno, pensemos a pensar esto. Empecemos a pensar también la posibilidad de que las fuerzas de seguridad, Doctor, no vamos estoy hablando redondeando, por favor, que ejército, estoy estamos hablando de pasados de fuerzas tiempo. civiles, policías, ¿por qué no se les permite la sindicalización? Al igual que las personas privadas de libertad, como lo indican algunos fallos de la justicia penal. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor.